De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería tu alegría. Bienvenidos, esto es Economía de la Sostenibilidad. Hemos querido abrir el capítulo de hoy recomendándoles el tema musical que oyen en el fondo. Se trata de una maravillosa versión del tema De repente del compositor venezolano Aldemaro Romero, interpretada por la filipina Mishka Adams y el argentino Beto Caletti. A mí me gusta mucho cuando los músicos se aventuran a interpretar temas de otros países y le aportan mayor diversidad a la música de raíz tradicional de otras regiones. Es interesante. Bueno, allí les dejo la referencia y les recomiendo ampliamente que vean el video completo en YouTube. Sin más preámbulos, entremos en el tema de hoy, que lleva por título ¿sostenible o sustentable? ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? Para algunos, la respuesta podrá parecer algo trivial, pero si supieran ustedes que son muchísimas las veces que me hacen esta pregunta. Además, les sorprendería la cantidad de explicaciones que pueden encontrar tanto en la literatura especializada como en internet. La respuesta la voy a dar al final, pero ciertamente nos cae perfecto para arrancar el tema de hoy, pues en este video vamos a hacer una rápida revisión del surgimiento y evolución del desarrollo sostenible como concepto. Vamos a hacer un viaje rápido a través del tiempo para proveernos de los conceptos más básicos que más adelante vamos a necesitar. Por cierto que este fin de semana, mientras nos preparábamos para grabar este video, noté que Netflix estaba pasando un documental de Jeff Bridges titulado El pasado del futuro. Es un documental del año 2018 y no tengo ni idea de cómo llegó a sugerírmelo, pero lo cierto es que es una de esas gratas coincidencias que suelen suceder, pues va perfectamente de la mano con el tema que estaremos tocando el día de hoy. Así que, bueno, pues sucedió a tiempo como para incluirlo y recomendarlo en este video. Normalmente, lo primero que viene a la mente de muchas personas cuando oyen el término desarrollo sustentable o desarrollo sostenible es el cuidado por el ambiente y los recursos naturales. Algo así como preservar lo que heredamos de nuestros padres y abuelos para que nuestra descendencia pueda disfrutarlos en igual o mejor medida que lo hemos disfrutado nosotros. Si bien son muchísimos los temas que nos afectan como sociedad, intrageneracionalmente hablando, es decir, entre nuestra propia generación, en el fondo se trata de una preocupación genuina por la justicia y la equidad intergeneracional, vale ahora decir, entre nuestra generación y las que están por venir, lo cual introduce la variable tiempo en la ecuación como un aspecto de gran relevancia. Estamos pues hablando de el pasado, el presente y sobre todo el futuro en términos del bienestar de las personas. Habría que comenzar por admitir que lo intergeneracional hace aún más complejo el tema, pues implica considerar también a los futuros miembros de nuestra sociedad que aún no están presentes como para hacer valer por ellos mismos sus criterios y decisiones sobre el uso de los recursos. Como veremos más adelante, el enfoque moderno del desarrollo sostenible, en realidad va mucho más allá de lo estrictamente ambiental, de manera que se reconocen, además, otras perspectivas relevantes como la social y la económica, formando junto con lo ambiental una especie de triada a la que luego se le ha incorporado más formalmente un cuarto componente, es decir, lo institucional. Ya precisaremos mejor este aspecto más adelante. En la esfera estrictamente ambiental hay que tener en cuenta que la preocupación por estos temas en realidad no es nada nuevo. Pero, ¿qué tan atrás debemos ir para intentar buscar la génesis de este concepto?
Bueno, pues si retrocediéramos en el tiempo, digamos que unos 200 millones de años atrás, y volviéramos a la Pangea, nos daríamos cuenta que la especie humana ha estado muy breve tiempo ocupándola. De hecho, los fósiles más antiguos de Homo sapiens datan de unos 200.000 años atrás. Es decir, estamos hablando de un chasquido en la escala de tiempo que acabo de mostrar. ¿Lo notaron? Si no se percataron, retrocedan un poco este video y traten de percibirlo. Pero lo cierto es que en ese chasquido hicimos pinturas en las cuevas de Altamira, descubrimos el fondo de la rueda, aprendimos a usar el cobre, el bronce y el hierro, construimos pirámides en Egipto, vimos al Imperio Romano florecer y caer, vimos morir millones de personas por la peste negra, la viruela, la gripe española y la asiática, vivimos 2 guerras mundiales, vimos desaparecer a Hiroshima y Nagasaki, pisamos la luna, vimos derrumbarse la Unión Soviética junto con el muro de Berlín, identificamos el VIH, vimos aviones derrumbar las Torres Gemelas, devoramos más de 72 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, pasamos por 4 revoluciones industriales, creamos la internet y la inteligencia artificial, vimos empobrecer a un país petrolero con una de las reservas mayores del planeta, pasamos de 0 a 7 mil millones de habitantes, vivimos la cuarentena del COVID-19. Naguará. ¿Sabían ustedes que por allá por el siglo XIX, incluso al libertador Simón Bolívar le preocupaba mucho este tema? De hecho, tanto así que dejó obra escrita. El decreto de Chuquisaca es quizás la evidencia más contundente de ello. En ese decreto del año 1825, el libertador deja claramente expresada la preocupación por el cuidado del ambiente, destacando allí aspectos como el buen uso y aprovechamiento racional de las aguas, pero también el cuidado hacia la vegetación y los suelos. De igual manera, en su decreto del 31 de julio de 1829 en Guayaquil, el libertador establece las normas para el aprovechamiento racional y la debida conservación de la riqueza forestal en la Gran Colombia. No voy a quedarme atrapado en estas referencias, pues no es para nada mi intención pretender decirles que el padre de los postulados del desarrollo sostenible haya sido el libertador Simón Bolívar. Solamente pretendo que nos percatemos de la antigüedad de este tema en la sociedad y empleando como recurso a una figura pública ampliamente conocida. Pero mejor dejemos tranquilo a Bolívar, que ya bastante lo han maltratado en tiempos recientes. Al examinar la literatura sobre desarrollo sostenible e intentar dibujarla como una especie de continuo que desemboca finalmente en unos postulados, se forma en mi mente un esquema compuesto por 2 temas que van evolucionando en forma paralela. Por un lado está todo lo relacionado a la evolución del pensamiento en torno a la necesaria diferenciación entre crecimiento económico y desarrollo. Y por otro lado, la evolución del concepto del capital natural como base para el desarrollo de la sociedad. Respecto al primer punto, hay que tener en cuenta que el pensamiento económico ha evolucionado de confundir riqueza material con bienestar económico a hablar de conceptos más amplios y modernos como la economía del desarrollo. Hay un paper de Moralejo del año 2009 que describe en profundidad desde el siglo XVI las diferentes escuelas del pensamiento económico y sus principales exponentes. Les estoy dejando el link en la sección de comentarios. Bueno, para los interesados les recomiendo ampliamente que vayan a esa fuente para mayores detalles, pues por razones de tiempo no me es posible abordarlo en este video, en detalle pues. Lo cierto es que al leerlo caemos en cuenta que evolucionamos desde la escuela mercantilista del siglo XVII, en la que la riqueza era explicada por el intercambio a través del comercio internacional y el aumento de la recaudación, pasando luego por la escuela fisiocrática en la segunda mitad del siglo XVIII, que atribuía el origen de la riqueza a la agricultura, continuando con los economistas clásicos encabezados por Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones y su famoso mano invisible del mercado, David Ricardo y la ley de rendimientos decrecientes, Malthus y su visión pesimista entre población y recursos, John Stuart Mill con su obra Principios de Economía Política, donde intentó sintetizar los fundamentos principales de la teoría del desarrollo, hasta desembocar en el siglo XX con los aportes a la teoría de la modernización por Rostow, Hirschman y otros. La conciencia que despertó en su momento aquella publicación que llevó por título Los límites al crecimiento y otras teorías que nos conducen finalmente al enfoque moderno basado en el desarrollo humano, según la visión de Amartya Sen, en la que lo central es el ser humano y sus capacidades.
Bueno, con este súper resumen acabo de eliminar en un solo plumazo quizás una centena de ideas, planteamientos, autores y pensadores relevantes como por ejemplo Marshall, Keynes, Friedman, Yunus, Nash, etcétera, etcétera. Pero el punto al que quiero llegar es que nos tomó más de 4 siglos consolidar la noción de que el bienestar no necesariamente se mide por crecimiento económico y que son muchos otros los factores que han de considerarse. Por otro lado está el tema del capital natural, que mencioné inicialmente, el cual en sí mismo ha tenido su evolución como concepto, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX. Es decir, ¿constituyen los recursos naturales o el ambiente, en términos más amplios, una fuente de valor que pueda considerarse como base de riqueza y desarrollo de la sociedad? Hoy día la respuesta pareciera ser obvia, pero entender los recursos o el ambiente en términos de capital a la luz de los sistemas económicos ha requerido un intenso debate durante los últimos 2 siglos. Así, por ejemplo, consideremos las ideas en torno al capital desde la visión de Marx en el siglo XIX. Para su época, el concepto de capital se centraba específicamente en aquellos bienes utilizados para producir otros bienes, dentro del cual encajaban las maquinarias y los equipos utilizados en los procesos productivos fundamentalmente. El pensamiento de Marx se centraba más bien en la idea de que era la cantidad total de fuerza laboral la que le daba valor a las mercancías producidas, y de allí se desprenden todos sus famosos planteamientos sobre la plusvalía dentro de la teoría del valor-trabajo ya ampliamente conocida. Fíjense que los recursos naturales no encajaban dentro de la definición formal de capital. De hecho, esa falta de inclusión va a continuar existiendo hasta ya avanzado el siguiente siglo. El ambiente y los recursos naturales se englobaban en un solo paquete que se denominaba tierra, y junto con el capital y el trabajo constituían los factores básicos de la producción, a los que luego se le agregó el conocimiento y la organización, pero eso es otra historia. Una de las definiciones más importantes que se manejaban en esa época era la propuesta por Marshall, conocido entonces como el concepto marshalliano de capital. Según Marshall, el capital está constituido por, y cito, todas las cosas aparte de la tierra que proporcionen un ingreso que es reconocido generalmente como tal en el discurso común. Se usa el término tierra para incluir todos los dones gratuitos de la naturaleza, como pesquerías, etcétera, que proporcionan ingresos. Tomen nota, por favor, de la parte donde dice dones gratuitos. La vamos a necesitar cuando en un próximo video hablemos de los fallos del mercado. El reconocimiento del capital natural como concepto formal no ha sido más que el resultado de todo el proceso histórico y los acontecimientos que a nivel mundial acompañaron el surgimiento de los postulados del desarrollo sostenible. En líneas generales, puede decirse también que toda esta corriente del pensamiento humano coincide precisamente con el reconocimiento de la magnitud y escala de la influencia humana sobre el planeta, así como el surgimiento de señales de deterioro e impactos significativos hacia el ambiente, producto de la actividad humana. En toda esta dinámica surgieron también nuevas líneas de pensamiento que se han ido posicionando progresivamente en las últimas décadas. Estamos hablando de la ecología económica, en inglés conocida como Ecological Economics, y la economía ambiental. Se propone entonces, ya de manera formal, la consideración de los recursos naturales o del ambiente en términos más amplios como una modalidad específica de capital, la que se considera como el nacimiento concreto del concepto del capital natural. De esta escuela de pensamiento surge entonces una nueva definición de capital que de alguna manera pareciera deslastrarse de toda la polémica discusión abordada hasta ahora. El capital de una economía es el stock de bienes reales con el poder de producir otros bienes y servicios ahora y en el futuro. Este nuevo concepto elimina en buena medida las incongruencias descritas anteriormente, permitiendo entonces que los recursos naturales puedan ser considerados ahora sí como una forma de capital. Realmente, la formulación en términos de capital natural fue popularizada por David Pearce y Kerry Turner en el año 1990 en su libro Economía de los recursos naturales y el ambiente, donde indican lo siguiente: el stock
de recursos debería mantenerse constante a través del tiempo. Allí desarrollaron su idea aplicando los argumentos económicos normales del capital fabricado por el hombre al stock de capital natural. De esta manera, por ejemplo, es posible pensar que dicho stock puede aumentar o disminuir dependiendo de si ocurre inversión, desinversión o depreciación. Lo más interesante de este planteamiento es el reconocimiento formal de que realmente la sumatoria total del conjunto de recursos naturales representan, en definitiva, una especie de almacén del cual fluye toda una amplia gama de servicios, eso que denominan los servicios ambientales, que dada la incapacidad del hombre para producirlos, deben ser considerados como insustituibles o irreemplazables. De allí van a desprenderse luego conceptos como sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte, que también revisaremos pronto en este canal. Es así como en la actualidad es posible hablar de una diversificación del concepto de capital, de la manera como lo estoy presentando en forma resumida en pantalla. Toda esta evolución que hasta ahora hemos descrito, muy brevemente, ha venido acompañada por el surgimiento de una serie importante de señales que dan cuenta de que los recursos y la capacidad de asimilación de la ecosfera no son infinitos. Por ello, temas como el calentamiento global, el incremento de la frecuencia y magnitud de los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies y un larguísimo etcétera, fueron poco a poco incorporándose en la agenda y en los debates internacionales. De manera que en el año 1987 surge formalmente el concepto de desarrollo sostenible con el informe de la Comisión Brundtland, ese que llevó por título Nuestro futuro común, Our Common Future. Pero, como notarán, he querido dejar claro que hay un proceso histórico que venía desarrollándose desde mucho antes del año 1987. En realidad, a mí más bien me gusta pensar que no se trató de un momento único y definitivo en la historia. Yo hablaría más bien de una sucesión de hitos relevantes que nos ha llevado a lo que hoy día conocemos respecto a este tema. Lo cierto es que en ese informe de 1987 se formaliza aquella expresión que terminó por convertirse en un concepto. Y yo les pregunto, ¿lo han leído alguna vez? Me refiero, yo digo el documento original, no los millones de citas e interpretaciones variadas que sobre él se han hecho a lo largo de más de 30 años. En el preámbulo del informe, dentro del título Desarrollo Sostenible, dice explícitamente en el punto número 27 lo siguiente: la humanidad tiene la capacidad de hacer el desarrollo sostenible para asegurar que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Luego agrega: el concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social sobre los recursos ambientales y por la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas. Esta definición es luego ampliada en el capítulo 2 hacia un desarrollo sostenible y se tocan también en más detalle otros temas relevantes como el crecimiento económico, el avance tecnológico, la equidad, la pobreza, las interacciones y límites ecológicos, entre muchos otros temas. El capítulo 3 aborda el rol de la economía internacional, las corporaciones transnacionales y el comercio mundial en la búsqueda de ese equilibrio entre la economía y el ambiente. El 4 toca el tema de la población y los recursos humanos, el 5 la seguridad alimentaria, el 6 las especies y ecosistemas, el 7 la energía y bueno, así hasta completar un total de 12 capítulos en los que se abordan temas que hoy día siguen siendo y teniendo una vigencia impresionante. Surgen además unos principios que conviene que tengamos en mente, pues en futuros videos estaremos haciendo referencia a ellos. Estos son el principio de sostenibilidad, que es precisamente el que se refiere a la necesidad de poder alcanzar un tipo de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin poner en peligro las posibilidades de las generaciones futuras. El principio de equidad, según el cual cada persona tiene derecho
aunque no la obligación a hacer uso de la misma cantidad de espacio ambiental, energía, materias primas, no renovables, bosques, capacidad de absorción de CO2, etc. El principio de precaución, que algunos llaman en la literatura principio de cautela, que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías puedan crear un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, aun sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva incluso. El principio de responsabilidad diferenciada, que es el principio según el cual las obligaciones que un país debe asumir se establecerán de acuerdo con su responsabilidad en el problema y su grado de desarrollo. Y por último, el principio de quien contamina paga, que es un principio muy importante, pues establece que los causantes de perjuicios o de un atentado al medio ambiente deben responder económicamente de las medidas para su corrección. Y bueno, sí, ya sé que van a decirme, ok, ¿qué pasó con la respuesta a la pregunta con la que iniciamos el video? Aquello de sustentable o sostenible, ¿cuál es la diferencia? Bueno, y como dije al inicio, ciertamente se van a quedar sorprendidos de la cantidad de explicaciones, justificaciones, definiciones que encontrarán en internet y en las que argumentan que ambas expresiones son diferentes, aunque se usen como sinónimos. Algunos argumentan, por ejemplo, que sustentable hace referencia a la preservación de recursos naturales para que puedan ser aprovechados en el presente y el futuro, en tanto que sostenible se referiría al proceso en el que son satisfechas las necesidades básicas de la población desde un punto de vista económico, social, cultural y ambiental, sin poner en riesgo la subsistencia de las próximas generaciones. He oído también cosas como que lo sustentable es todo aquello regulado para el consumo y no afecta ni compromete los recursos naturales del futuro. O sea, referido como algo así, por ejemplo, un producto que fue pensado o construido para responder a una necesidad sin deteriorar el ambiente. Mientras que sostenible sería todo aquello que puede mantenerse a sí mismo sin que se vea afectada la naturaleza. Y bueno, yo la verdad es que veo innecesaria la diferenciación y prefiero usar ambos términos indistintamente como sinónimos. No veo que aporte algo valioso el aprovechar los recursos del español como idioma para introducir más complejidad a algo que de por sí ya tiene su propia complejidad. Yo prefiero irme al origen, 1987, y encuentro que tales diferenciaciones no fueron allí introducidas. Pero además, las mismas Naciones Unidas en su sitio oficial hablan de desarrollo sostenible en idioma español. No establecen diferenciación alguna. En inglés solo existe un término, sustainability, de manera que no hay lugar a dudas. Y eso mismo van a encontrar en la mayor parte de la literatura internacional especializada. Insisto, entonces, yo prefiero usar el término sostenible, pero no pasa nada si de vez en cuando se me escapa un sustentable en alguna expresión, porque los uso como sinónimos. O si tienen dudas, pueden decirlo más bien en el idioma original de la ex primer ministro de Noruega, quien coordinó el informe en el que se introdujo el término desarrollo sostenible como concepto hoy día mundialmente aceptado, y que entonces diría, es decir, desarrollo sostenible. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Tu demencia me llegó tan de repente que hiciste que creyera